Y aquí tenemos una cubierta de cocina instalada en una pared descuadrada, con una fijación de abajo hacia arriba, y la unión es casi imperceptible. Cuando yo era ayudante de carpintería siempre tenía la duda acerca de cómo se instalan las cubiertas de cocina en una pared que tiene un ángulo abierto. Estamos haciendo una instalación de cocina, pero como se puede observar, este ángulo de las paredes es mayor a 90 grados. Y entonces tenemos el reto de cortar la cubierta de manera precisa. Para este proyecto vamos a necesitar dos cubiertas. La primera la vamos a poner justo en la esquina en donde se juntan las dos paredes de la cocina. Y el zócalo de la cubierta debe estar pegado en la pared. Hemos puesto unas calzas de madera para poner una cubierta sobre la otra cubierta, pero igualmente hacia la esquina. Como se puede observar aquí, una está sobre otra, pero ambas esquinas de las cubiertas están en la esquina de la pared y los zócalos de las cubiertas están pegados a la pared. Enseguida vamos a marcar una línea vertical en donde se unen las dos narices. Siempre le pedí al maestro que me enseñara, lo malo es que nunca había tiempo de enseñarme. Lo podemos hacer con un nivel láser o también con una escuadra. A esta marca le vamos a llamar marca de la nariz. Aquí tenemos la marca de la nariz y desde la marca de la nariz hacia exactamente la esquina vamos a trazar una línea. Me llevo la cubierta para no dañar los muebles. Mi fabricante recomienda cortar la cubierta con una sierra manual de dientes finos, ya que el ancho de la hoja de corte nos facilita hacer los cortes rectos. Y aquí se puede ver que la sierra de la caladora es más pequeña y por lo tanto funciona mejor para cortes curvos. Y procedemos a cortar tanto la cubierta como la cubierta en la parte del zócalo. Pasó mucho tiempo y cuando me independicé, obtuve un trabajo en el cual tenía yo que instalar una cubierta de cocina en pared con descuadre. Lo mismo aplica para la cubierta que quedó en la parte de abajo. Desde la línea de la nariz hacia la esquina vamos a cortar tomando las precauciones que ya hemos mencionado. Recuerda ejercitar tu paciencia y hacerlo con calma para que te quede un trabajo excelente. Ahora voy a quitar las calzas de madera que había puesto para presentar nuestra cubierta y ver qué tal nos ha quedado el corte. Cruzamos los dedos y nos ha quedado un corte casi perfecto, casi perfecto. Lo que hice fue llamarle a mi maestro y pagarle para que viniera a hacer todo el trabajo, mientras yo solamente estaba observando y documentando el proceso. De manera general ya está hecho el trabajo de cortar nuestra cubierta de cocina en un ángulo mayor a 90 grados. Pero lo más importante es ajustar para que quede un trabajo perfecto. Aquí tenemos la cubierta 1 y la cubierta número 2. Una de las fallas más comunes es que la nariz quede hacia adelante, como en este caso la cubierta número 2 quedó hacia adelante. Lo que hay que hacer es cepillar la cubierta que está hacia adelante. En este caso es la cubierta número 2, la vamos a cepillar con el cepillo manual. Otra opción es ajustar con lija y un pedazo de madera para que el lijado quede parejo. Claro, tenemos que rebajar el lado de la cubierta que queda hacia afuera, pero una manera de comprobar que estamos haciendo bien las cosas es medir de aquí hasta aquí. Desde el zócalo hasta la nariz debe ser la misma distancia que en la otra cubierta del zócalo hasta la nariz. La forma en que tú nos puedes apoyar es regalándonos un like. Una vez que hemos presentado nuestra cubierta y que ya quedó casi perfecta, que casi no se nota la unión, ahora sí vamos a poner silicón de manera abundante en todo el canto de la cubierta y después vamos a poner este soporte que en realidad es una pieza de madera, pero la vamos a poner debajo de las dos cubiertas y la vamos a atornillar.
El objetivo es que exista mucha presión en esta zona que estoy señalando entre la cubierta y el soporte de madera. Voy a poner el primer tornillo debajo de la cubierta número 2 y va a haber mucha presión en esta parte de aquí. La cubierta número 2 se va a jalar hacia abajo. Y luego voy a poner el siguiente tornillo, pero debajo de la cubierta 1. Este tornillo y este tornillo jalan hacia abajo con la misma fuerza, lo cual nos ayuda a nivelar la superficie de la cubierta. Continuamos. Nuevamente instalamos el siguiente tornillo debajo de la cubierta 2 y ahora te voy a mostrar cómo este tornillo jaló la cubierta número 2 hacia abajo. Aquí se puede ver que la nariz de la cubierta número 2 está hacia abajo y ahora tenemos que bajar la nariz de la cubierta 1. Pero eso lo logramos con este otro tornillo y según la fuerza que le demos al tornillo, se van a ir nivelando las cubiertas. Puedes poner todos los tornillos que desees. Sin embargo, recuerda esta secuencia. Ponemos un tornillo de un lado y equilibramos del otro lado. Ponemos un tornillo de un lado y equilibramos del otro lado. Si te pasas de fuerza con un tornillo, lo puedes aflojar. Y siempre es conveniente que una persona esté en la superficie de la cubierta tocando con su mano los niveles. Mientras tú estás allá abajo diciéndole, ahí va el tornillo en la cubierta 1, ahí va otro tornillo en la cubierta 2. Y de esta manera, trabajando en equipo, quedará un trabajo excelente. En el siguiente video vamos a ver cómo cortar una cubierta, pero para instalar una estufa de empotrar. No cabe duda que el alumno ocupa mucha iniciativa y motivación para aprender de su maestro. Para todos aquellos que son maestros expertos, les pido que comenten todo aquello que me faltó comentar y así todos nos beneficiamos de su conocimiento. Hasta la vista, baby.